poquito en esto, no todos tenemos una fe natural, ¿no? Que es por ahí creer que algunas cosas, o dar por sentado algunas cosas, o cuando ustedes se sentaron alguno dudó que la silla iba a desaparecer o algo, no, que los iba a aguantar y que no se iba a desvanecer y que iba a estar ahí, o que cuando, no sé, vamos a cruzar la calle y el semáforo está en rojo, supuestamente los autos van a detenerse y ninguno va a avanzar. Bueno, son cosas en las que sabemos que van a ser así, ¿no? Pero cuando hablamos de nuestra fe en Dios, hablamos de algo muy diferente. Una fe mayor, una fe que no se basa en lo natural, en las cosas que quizás podemos ver en principio, aunque después Dios nos sorprende y vemos algunas cosas, sino una fe que va por lo sobrenatural, ¿no? En Hebreos 11, versículo 1, dice: ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. ¿Y alguna vez les pasó de estar viviendo eso, ¿no? De tener una certeza así como clavada acá en el pecho, decir que es así o tiene que ser así? Bueno, eso es la fe. Tener esa seguridad y esa certeza aún de cosas que capaz ahora no podemos ver, pero que Dios nos habla. Eso es la fe, estar seguro de algo que esperamos. Y Maggie hacía esta pregunta también, ¿no? ¿En dónde está nuestra fe? Yo pensaba también, ¿cómo está nuestra fe? A veces podemos estar re fuertes en la fe y creer cada cosa que escuchamos, o creer que Dios nos habla y que es Dios el que nos habla, porque a veces estamos, ¿seré yo con mis pensamientos o qué sé yo? ¿O será Dios el que me está hablando? A veces nuestra fe puede estar firme, a veces nuestra fe quizás puede estar un poco más débil, o de repente nos da para creer algunas cosas, pero capaz no otras. Capaz algunas cosas pareciera como que para Dios son algunas cosas más difíciles y otras no, y en realidad es que a nosotros nos cuesta creer algunas cosas más que otras, ¿no? Entonces nuestra fe a veces nos alcanza para creer algunas cosas y otras no, o de repente es más fácil creer que, bueno, Dios es capaz de hacer algo porque ya vimos que actuó y ya hizo tal cosa, pero cuando tiene que pasar de nuevo, ahí estamos como pensando en si puede o no Dios hacerlo, ¿no? Al pueblo de Dios le pasó, no es algo que nos pase a nosotros nada más. El pueblo cruzó el Mar Rojo, Dios lo abrió, pero después cuando tenían que cruzar el Jordán, de vuelta en una situación similar, estaban ahí pensando qué pasaba si Dios lo hacía, y Dios lo hizo de vuelta. Entonces, a nosotros nos pasa a veces también así, ¿no? Es más fácil creer cuando vemos algo que está pasando, que se asoma algo, pero Dios nos llama a creer sin ver, ¿no? Esa es nuestra fe. Y para mantener viva nuestra fe, yo pensaba que tenemos que decidir todos los días creerle a Dios. No, sin importar las situaciones que estemos pasando, sino elegir todos los días tener esa convicción o esa seguridad de que Dios está hablando, pero es algo de todos los días. No alcanza con, bueno, hoy decido creer y que me alcance la fe hasta el fin de semana que viene, que nos vemos de vuelta. No, mañana necesito creer de vuelta y tengo que elegir creer de vuelta, aunque no vea algunas respuestas, porque vivimos por fe, no por vista, dice 2 Corintios 5:7. Y pensando un poquito en esta palabra, y más algo que vamos a compartir ahora, le puse, tiene como nombre elijo creerle. No simplemente elijo creer, como escuchamos que se hizo famosa la frase hace un tiempito. Todo el mundo estaba muy emocionado y se agarraban vieron que eran coincidencias, se agarraban de coincidencias para creer, porque las personas muchas veces necesitamos agarrarnos de algo, pero nosotros sabemos que nuestra seguridad está en lo que Dios dice. Entonces no se trata simplemente de creer algo, cualquier cosa, sino creerle a Dios. Entonces hoy vamos a ver de qué se trata y qué pasa cuando elegimos creerle. Vamos a leer lo que está en Lucas capítulo 5, versículo 11. Dice: en cierta ocasión, Jesús, la versión contemporánea puse, ¿no? En cierta ocasión Jesús estaba junto al lado de Genesaret y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ustedes saben, a Jesús lo seguían las multitudes para escuchar lo que decía, no solamente para ver milagros, querían escucharlo. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban 2 barcas y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla.
Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. Hasta ahí lo que había pasado era esto, ¿no? Jesús andaba caminando, la gente lo seguía, escuchaba, y Jesús hablaba del reino, no hablaba de otra cosa, ¿no? Él hablaba del reino de Dios, predicaba del arrepentimiento, hablaba de lo que Dios podía hacer. Había mucha revelación en eso que compartía Jesús, ¿no? Y la gente lo seguía. Y cuenta acá que, bueno, en una de esas situaciones Jesús andaba y se acerca a un lugar donde estaban los pescadores y tenían las barcas. Los pescadores ya se habían bajado, estaban lavando las redes, y Jesús se sube, o sea, Jesús se va acercando, se sube a una de esas barcas, la que era de Simón, dice, y ahí, desde ahí enseñaba a la multitud. No sé cuánto tiempo fue que Jesús estuvo hablando, pero después sigue diciendo, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Y hasta ahí yo cuando lo leía digo, pero tan rápido aceptó así Simón y le hizo caso. Pero ahora vamos a ver por qué fue así. Entonces dice que así lo hicieron, versículo 6, y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Efectivamente pasó algo ahí. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Si fueron siguiendo entonces la lectura, lo que pasó había sido eso, ¿no? Jesús estaba, la gente lo seguía, se acerca a un lugar donde estaban los pescadores y se sube a una de las barcas, ¿no? Y desde ahí enseñaba. Habrá estado un tiempo, unos minutos, no sé cuánto fue, pero cuando terminó, dice que le dijo a Pedro, bueno, ahora mete un poco la barca así para adentro y tira las redes. Y lo que le contesta a Pedro es lo que muchas veces podríamos contestarle a nosotros a Dios, ¿no? Toda la noche estuvimos intentándolo y no pasó nada. ¿Cuántas veces nosotros intentamos cosas durante mucho tiempo o varias veces lo intentamos y no pasa nada? Queremos, no sé, que se resuelva alguna situación familiar, le ponemos todo, oramos ahí o intentamos hacer de nuestra parte y no pasa nada. O algo en el trabajo, o algo en la economía, o algo, no sé, en casa, con el carácter y con el trato. Quiero llevarme bien con mis viejos y lo intento y no pasa nada, parece que me lo hacen a propósito. No sé, distintas situaciones, o a veces incluso en nuestra fe. Por ahí nos pasó de intentar algo muchas veces y que no pasara nada. Y bueno, así había pasado con ellos, ¿no? La situación era desalentadora. Habían trabajado sin éxito, lo habían intentado, pero no había pasado nada. Ahora, ¿qué fue lo que cambió ahí? ¿Cuándo cambió la cosa? Cuando Jesús llegó. Cuando Jesús entró en escena, la cosa empezó a cambiar. Y es lo que también pasa con nosotros. Podemos estar intentándolo durante mucho tiempo, años, pero cuando Dios aparece en nuestras vidas, las cosas empiezan a cambiar. Y miren, yo sé que así como pasó en ese caso, Dios siempre se acerca al lugar de nuestra necesidad. No solamente quiere que lo veamos de lejos, como pasó, porque si ustedes vieron, Jesús se fue acercando. Se acercó al punto que le dijo, che, no me prestás la barca, no sé cómo se lo dijo, así re argentino, ¿no? Pero si le prestaba la barca, se subió a la barca y desde ahí enseñó. Y Pedro habrá estado un rato escuchando lo que Jesús decía. Seguían lavando las redes posiblemente. Y cuando alguien está frustrado, cuando estamos frustrados, no estamos de muy buen ánimo, ¿no? Pero al escuchar lo que Jesús enseñaba, algo empezó a cambiar en Pedro, ¿no? Entonces Dios no quiere que lo veamos de lejos, sino que estemos cerquita de Él, quiere estar cerca para escucharlo hablar
verdad y vida, que es lo que muchas veces no vemos o no escuchamos cuando estamos pensando en el problema nada más o en eso que nos carga o en eso que es una frustración o sueños o proyectos que todavía no se concretan. Eso pasaba con Pedro. De a poquito Jesús se acercó y hasta que lo tuvo cerquita como para escucharlo hablar. Quizás ni siquiera se dirigía a él al principio. Capaz estaba dirigiendo sus palabras a la gente que lo seguía. Pero Pedro estaba ahí, estaba cerquita, estaba escuchando. Y Dios se acerca. Yo creo que Dios siempre se acerca, a donde estemos, a donde vivamos, donde trabajemos. Dios quiere siempre llegar al corazón. No, hace poquito estuvimos escuchando del corazón y de la importancia de cuidarlo. Y yo sé que siempre Dios va al corazón porque sabe que eso es lo que determina cómo vamos a vivir, ¿no? Y en este caso a veces puede ser con una palabra, con un milagro, pero Dios siempre va a buscar llamar nuestra atención para decirnos, acá estoy, ¿no? Yo te quiero decir algo, yo quiero decirte algo diferente, yo quiero traer paz al corazón, yo quiero que no te preocupes más, yo sé lo que estás pasando, aunque no me lo hayas dicho, yo lo sé. Dios está ahí para amarnos, invitarnos a vivir cosas grandes. Creo yo que después de una noche frustrada, un intento de trabajo que no se dio, estaban todos desanimados, desalentados posiblemente, pero no fue hasta que Jesús habló y después de escuchar a Dios que Jesús hizo esta invitación, ¿no? Al escuchar a Dios, al escuchar a Jesús hablar, creo yo que sus corazones fueron tocados. Y ahí es donde se despertaron a creer. Capaz, si no hubiesen escuchado hablar a Jesús, no hubiesen cedido a esa petición de meterse mar adentro, así con la barca de vuelta e intentar pescar. La respuesta de Pedro fue, bueno, como vos lo pedís, voy a hacerlo, vamos a intentarlo. Pero si estaba todo mal, estaban todos desanimados, ¿cómo fue que tan rápido cambió? La palabra de Dios cambió y preparó su corazón para algo, ¿no? Si tenían fe y algo cambiaba, si en medio de toda esa frustración decidían creerle a Jesús y algo diferente empezaba a cambiar, no sé exactamente qué es lo que fue que Jesús enseñó en ese momento, qué es lo que dijo, pero seguramente eran palabras de vida y de verdad. Entonces, ante esas buenas noticias, ¿no? ¿Quién se iba a negar a una posibilidad de milagro? O sea, estaba Jesús ahí mismo, lo escucharon hablar directamente. Si Jesús les pedía algo, era como muy difícil decirle que no, ¿no? Dios preparó todo y así como prepara nuestros corazones para creer, creo yo que pasó en ese momento también. Al poder escuchar a Dios, nuestro corazón, si estaba endurecido, si estaba dolido, si estaba herido, es donde empieza a ser transformado para dar lugar a todo lo que viene después. ¿Amén? Sin buenas noticias quizás entonces se hubiesen negado a esa posibilidad y capaz se hubiesen perdido ese milagro. Pero habían escuchado la voz de Jesús. Y es que la fe viene por oír escuchar hablar a Dios, ¿no? Miren lo que dice en Romanos 10, versículo 17. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Jesucristo. Empezamos la reunión haciendo una oración de fe, ¿no? Para darle ese lugar a Dios en nuestro corazón, para que podamos ser sus hijos. Y creo yo que ahí es donde inicia nuestra relación con Dios, ¿no? Saber que Dios nos está hablando, que Dios tiene algo especial, que Dios tiene algo particular. Cuando nuestro corazón se dispone a escuchar a Dios, empiezan a cambiar las cosas. Debemos buscar entonces que nuestra fe tenga una base firme en la palabra. Yo les preguntaba al principio, bueno, ¿cómo anda nuestra fe o cómo andamos de fe? Y si ustedes se preguntan también, ¿qué van a creer? ¿De qué se están alimentando es lo que van a creer? ¿Qué estamos escuchando? A mí me pasó una vez de estar, no sé, mirando muchas noticias, muchas cosas así, y no me daba cuenta y estaba adentro recargada y preocupada. O sea, no había buenas noticias en los noticieros, eran todas malas noticias. Y de a poco entendí que eso me estaba cambiando el enfoque. Yo tenía palabra de Dios, tenía la posibilidad de acercarme a la palabra, pero estaba escuchando otra cosa. Entonces, cuando empezamos a abrir nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios, ahí es donde nuestra fe empieza a activarse. Aquello de lo que nos estamos alimentando va a ocupar lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, y posiblemente en eso vamos a estar creyendo.
Debemos buscar que esa fe de la que se habla en la Biblia nos inspire a tener nuestras propias experiencias con Dios. No vamos a leer ahora todos los héroes de la fe, creo que hace un poquito uno de los chicos compartió, pero si lo leen es como que se te va encendiendo la fe, ¿no? Por la fe hicieron tales cosas, hicieron cosas que eran imposibles que se hicieran solos, pero fue por la fe y Dios los respaldó, Dios respaldó esa fe, ¿no? Nuestra convicción crece a medida que conocemos más a Dios y podemos saber más de Dios a través de la palabra. Creo que nadie lo hace, ¿no? Pero ustedes no le andan contando sus problemas a alguien que se cruzan en la calle, ¿no? En la parada o cuando van a cobrar. Ser respetuosos, saludamos todo, pero capaz no abrís el corazón para contar tus cargas y todo eso. Bueno, porque no son personas que conocemos, con un amigo, con alguien que tenemos confianza, con nuestros líderes, con nuestros pastores. Bueno, ahí hay una confianza y podemos abrir nuestro corazón y hasta podemos esperar recibir un buen consejo. Bueno, con Dios, nuestra relación, si yo no lo conozco, me va a costar creerle. Pero en la medida en que yo me empiezo a relacionar más, en la medida en que yo empiezo a leer la palabra y empiezo a conocer quién es Dios, cómo es que Dios se mueve, cómo es que Dios actúa, qué palabra tiene para mí, porque no es algo que está escrito y ahí queda y ya está, sino que es una palabra que hoy tiene efecto en mi vida. Cuando hablamos que la palabra es viva es porque hoy sigue haciendo cosas, ¿no? Y es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Debemos buscar entonces en la palabra que nuestra fe esté firme y debemos orar también la palabra de Dios. Y acá les cuento algo, un testimonio mío, ¿no? A mí me pasaba estos días, Dios me venía hablando acerca de la fe y todo, entonces yo estaba en casa orando y bueno, como todos, presentamos nuestras necesidades, ¿no? Y ahí estaba llorando, bueno, Dios, ayúdame, Dios, acompáñame en esto, guíame, dame sabiduría, esta situación es tal. Y ahí estaba, pero lo único que hacía era como presentar mi necesidad, mi situación. Dios, fíjate acá, no te olvides de esto, ¿no? Como así. Y de repente entiendo, y ya Dios hablándome de la fe, sabía y me acordé que yo tenía palabra para esas situaciones. Y ahí mi oración cambió, ¿no? Ahí empecé a orar la palabra declarándola. ¿Y esto qué quiere decir? ¿No? Había palabra, pero yo me estaba centrando en otra vez presentarle mi situación a Dios. Lo que no está mal, está bien que yo pueda presentarle mis necesidades a Dios. Pero no estaba quizás creyendo del todo. Entonces cuando yo empecé a orar y decía, bueno, Dios, vos vas a proveer en esta situación, vos sos quien se encarga, vos sos quien se ocupa, vos sos quien me ayuda, vos sos quien me sostiene, vos sos el que abre una ventana al cielo, vos sos el que se encarga de todas las cosas. Mi oración estaba saliendo desde otro lugar. Mi corazón estaba creyendo cada una de esas palabras y yo lo estaba pudiendo declarar. Y ahí mi actitud cambió, mi oración fue diferente. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay que decirle a Dios nuestras necesidades? No, sí, eso sí hay que hacerlo. Pero a veces Dios nos da palabras que están ahí y las recibimos en el momento, pero después quedan y buscamos otra palabra. Y Dios nos la da, pero estamos llenos a veces de palabras y nos cuesta tomarlas y creerlas, ¿no? La palabra de Dios es la forma en la que Dios nos habla y si yo le oré por una situación y Dios me respondió con esa palabra, eso es lo que tengo que creer. ¿Voy a seguir orando por eso? Sí, pero tengo que creer lo que ya Dios me dijo. Dios nos habla todo el tiempo y constantemente. Entonces, orar la palabra de Dios es decirle, eso que me dijiste, yo lo creo. Eso que me hablaste, yo hoy puedo ver que estoy parada desde otro lugar. Ya estoy creyendo que eso va a pasar. ¿Sí? Van a ver que cuando ustedes lo hagan, su actitud en la oración va a ser diferente. No porque dependa de nosotros, no porque algo surja así de nosotros, sino porque nuestra fe se está activando y le estamos creyendo a Dios, por lo que ya nos habló. Amén. ¿Qué pasa si nos cuesta tener fe? Porque a veces puede ser que sea difícil para nosotros creer o que nos cueste. Podemos pedirle a Dios que nos ayude, que nos acompañe, que nos haga ver quizás cosas por qué nos cuesta creer y que nos ayude incluso a que esa fe sea más fuerte, ¿no? En Marcos 9, versículo 22 al 24 dice, a menudo, hablando un papá de que tenía un hijo que tenía algún espíritu, ¿no? Y hablando con Jesús le cuenta lo que pasaba. Y este papá dice,
A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Y Jesús le dijo, ¿cómo que si puedo? No estaba hablando con Jesús. Y seguramente este hombre se acercó porque sabía que Dios estaba haciendo cosas. Pero medio ahí como con duda o no creyendo del todo, o no sabía si era para él o si era para algunos, o si esas cosas Dios las hacía o no. Le salió a decir si puedes, ¿no? Y Jesús le dijo, ¿cómo que si puedo? Le preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Y a esa respuesta el padre exclamó, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Así como cualquier debilidad o cualquier pecado, aun cuando nos cuesta creer, podemos presentarlo delante de Jesús, ¿no? Yo no sé si a todos nos es muy fácil creer. Si a todos, no sé, entre una situación difícil, nuestra primera opción nos vamos corriendo y ya Dios nos contestó y creímos así al toque y nos movemos parados en esa palabra, o si de repente nos cuesta un poquito más, ¿no? Puede que a veces nos cueste, pero esto es lo que tiene que pasar. Que reconociendo eso o dándonos cuenta de eso, yo siempre pienso lo mismo, o sea, cuando Dios nos hace reconocer alguna cosa que no está bien en nosotros, no es para juzgarnos, sino que lo expone para que lo podamos cambiar de su mano. O sea, no tampoco para que, bueno, mejoralo y nos deja solos, ¿no? Sino que Él nos ayuda en eso. Este hombre pidió ayuda. Ayúdame a superar mi incredulidad. Y se trata de eso, ¿no? De siempre hacer las cosas de la mano de Dios. Si Dios nos habla, Dios nos contesta, bueno, es Dios el que está hablando y el que está haciendo algo diferente. Si nos cuesta, bueno, Dios, vos sos el que me puede ayudar a creer, ¿no? Siempre haciéndolo de su mano. Se trata de pedirle ayuda a Dios, entonces, de confiar, aunque nos cueste. En Hebreos 12, versículo 2 dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Otra versión dice, Jesús es el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. La razón de nuestra fe es Jesús, ¿no? Y ahí es como nosotros vamos a poder aferrarnos, poniendo solamente los ojos en Jesús. Ante una situación difícil, quizás muchas veces se nos presentan varias opciones, ¿no? Buscar la salida en la ayuda de alguna persona, buscar alguna forma o un camino alternativo, ¿no? Pero si somos personas de fe, la clave es poder poner los ojos en Jesús, es poder estar mirándolo a Él, porque la palabra lo dice, ¿no? Él es el que hace que confiemos cada vez más y mejor. Si nos estuvo costando creer, si nos estuvo costando arrancar, si nos estuvo costando afianzar nuestra relación con Dios, sigamos poniendo los ojos en Jesús, que eso es lo que nos va a mantener firmes, ¿sí? ¿Para qué nos sirve tener fe o cómo nos beneficia tener fe? Una vez más, pone a resguardo nuestro corazón. Eso que tanto tenemos que cuidar, pone a resguardo nuestro corazón. Y nuestra fe también es un arma. Dice en Efesios 6, 16, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. La fe es un escudo entonces y nos protege, nos ayuda en momentos de prueba. ¿Cuántas veces en medio de situaciones difíciles también no tenemos de qué agarrarnos y Dios nos habla, ¿no? Y ahí está, una promesa, eso es lo que tenemos. A mí me pasó hace poquito, le contaba a Gus el otro día, estaba en el medio de la reunión y me vino un pensamiento de algo que me preocupaba, ¿no? Y estábamos cantando una canción, que ahora que estoy hablando no me acuerdo la letra, pero hablaba de que Dios nos dio la victoria. Una de los del CD de Casa de Dios, ¿no? Tú me diste la victoria, decía. Y en medio de esa canción Dios me hizo acordar, eso ya está resuelto. No pienses más en eso, porque ya la victoria yo ya te la di. Y era una canción y después se siguió hablando, recibimos la palabra y Dios está todo el tiempo trayéndonos la palabra. Somos nosotros a veces lo que nos olvidamos, ¿no? Pero
esa fe es un escudo, esa fe es la que nos protege y es la que dice que es la que detiene las flechas encendidas del diablo que quieren atacarnos. Algo más, nuestra fe nos mueve, ¿no? La fe es acción, nos mueve, nos impulsa a hacer cosas que quizás antes no nos animábamos o no pensábamos que eran posibles. Y quiero leerles unos versículos, no vamos a leer todo, pero está en Lucas 5, 17, versículo 17. Hace poquito lo compartió, no sé si Nacho, alguno de los chicos también. Decía, un día, mientras Jesús enseñaba, estaba sentado... Ay, se me voló el celu de vuelta, perdón. No sé si lo tienen. Así. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. El poder del Señor estaba con Jesús para sanar. En ese momento llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico. Querían llevarlo adentro y ponerlo delante de Jesús, pero como a causa de la multitud no hallaron manera de hacerlo, se subieron a la azotea y por el tejado bajaron al paralítico en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente y delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, buen hombre, tus pecados te son perdonados. Imagínense la situación, ¿no? Romper el techo, después no sé cómo lo arreglaron o en qué quedó todo, ¿no? Pero rompieron el techo y bajaron a una persona por el techo. Eso es algo que por ahí varias veces lo leímos en la Biblia, pero que no solemos ver habitualmente, o a alguno le pasa, que le rompen el techo de la casa, ¿no? Entonces, el ruido, el polvillo, el cascote, todas las cosas que habían pasado, pero Jesús no habló hasta que dice, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo, buen hombre, tus pecados te son perdonados. Y eso es lo primero que hizo Jesús, como se predicaba esa vez, ¿no? Le perdonó sus pecados, permitió que se iniciara una relación con Dios, ¿no? Que pudiera conocerse con Él, ¿no? Y yo pensaba que muchas veces el temor o la incredulidad o las dudas nos paralizan o nos estancan. Capaz Dios nos habló, pero me está costando creer o estoy dudando o estoy teniendo miedo y no estoy yendo por eso que Dios me dijo. Me quedo en el molde, ¿no? Es más fácil, capaz, o pienso que pierdo menos quedándome en el lugar en el que estoy, cuando en realidad Dios ya habló, cuando quizás Dios ya dijo algo, ¿no? Y nos paraliza. Muchas veces a mí me pasó de no animarme, no sé, a hacer algo o a emprender algo que Dios me había dicho o a hablarle a alguien porque tenía miedo, tenía vergüenza, tenía duda, no sé, un montón de cosas. Pero por otro lado, la fe nos moviliza y nos lleva a andar como si todo fuera posible. Imagínense la fe de estos hombres. Había alguien que por sus propios medios no se podía acercar a Jesús. Quizás, obviamente, tenía una necesidad visible, ¿no? Pero Jesús atendió a otra necesidad antes, no la visible, ¿no? Perdonó sus pecados. No podía moverse por sus propios medios, pero había una fe tan fuerte de personas que estaban cerca de Él o que tenían relación con Él, que pudo acercarse a Jesús. La fe hizo que estos hombres llevaran al paralítico donde Jesús estaba y fue clave para que este hombre pudiera recibir el milagro que necesitaba. Capaz, estas personas, no sé si dice 4, ¿no? No fueron a Jesús en ese momento por una necesidad personal. Tenían fe, ya dice que Jesús había visto fe en ellos. Tenían fe. Y se movieron por alguien que capaz o no la tenía o no podía moverse en ese momento por sus propios medios o no se podía acercar a Jesús por sus propios medios. Hoy nosotros, piénsenlo, podemos ser como esos hombres. Podemos ser como esas personas que puedan acercar a otros a los pies de Jesús, que puedan acercar a una persona que tiene una necesidad, visible o no, no importa, pero que tiene una necesidad, que lo podamos acercar a los pies de Jesús. Entonces nuestra fe es para nosotros y obviamente que es algo personal, pero ahí empezó algo en este hombre que era paralítico, ¿no? Es mucho más cómodo muchas veces no hacer nada y solamente
disfrutar de nuestra relación con Dios, que es lo máximo, es lo mejor que nos puede pasar. Pero Dios siempre tiene algo más, ¿no? Dios viene hablando o siempre nos habla de que hay algo más. Y Dios no solamente nos llamó a disfrutar de nuestra relación con Él como papá, como nuestro amigo, como nuestro consejero, como ese que siempre está para nosotros, sino que también nos llamó a despertar a otros, ¿no? A que seamos parte y que nos involucremos en esto de por ahí estar despertando a otros. Y no porque dependa de nosotros también, o sea, tampoco esto, ¿no? Sino que se trata de que después esa persona pueda tener un encuentro personal con Dios, que se pueda encontrar cara a cara con Jesús, que Jesús pueda hacer ese milagro y pueda perdonar pecados. Pero nuestra fe puede iniciar conversaciones con Dios que pueden cambiarle la vida a alguien. Hoy nosotros somos el resultado de personas que estuvieron orando y que quizás tuvieron fe y que con miedo o no se animaron a hablarnos, que con dudas, que viéndonos o lo difícil que éramos, capaz nosotros éramos el caso imposible de alguien, ¿no? De que alguien no, pero es re difícil que Dios haga algo en ella o en él. Capaz que nosotros éramos un caso difícil, pero alguien se animó igual a hablarnos, alguien hizo eso que nosotros necesitábamos, pero por ahí no lo sabíamos o no lo podíamos hacer, y nos permitió iniciar esa conversación con Dios, ¿no? Por último, para que ya podamos orar, en Romanos 10, versículo 13 dice, pues la Biblia también dice, Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios. Pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Como dice la Biblia, qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. Eso es lo que nosotros somos hoy, ¿no? Somos portadores de buenas noticias. Y esta palabra es como que deshace un poco el camino, ¿no? Lo lleva para atrás. Todos pueden recibir a Jesús, es algo que conocemos y que escuchamos capaz muchas veces, pero que no siempre se hace real o lo tomamos como propio, como algo que Jesús nos dice a nosotros también, ¿no? Y ahí entendemos, pero ¿cómo alguien va a confiar en una persona que no conoce? ¿Y cómo lo va a conocer si nadie le habla? Y bueno, y ahí hasta que nos damos cuenta que acá estamos, ¿no? Que Dios nos envía a nosotros, que esa fe que Dios puso en nosotros nos lleva a profundizar y tener una relación especial con Dios, a creerle por sobre todas las cosas, no solamente escuchar ahí medio como de cerquita, sino que Dios se meta en cada área de nuestras vidas, que Dios esté, que Dios hable, que esas palabras, como pasó con Pedro, las vayamos escuchando y despierte nuestro corazón a creer que Dios pueda hacerlo con nosotros también, y que también sea una fe que nos lleve a acercar a otros, a Jesús. Que nuestra fe pueda ser usada por Dios para que otras personas también lo conozcan, ¿no? Por eso es importante que cuidemos nuestra fe o que le prestemos atención a nuestra fe. No es lo mismo estar creyéndole a Dios que no creyéndole a Dios. El que no le cree a Dios, yo pienso, se encuentra solo. ¿Alguna vez se sintieron solos, pero solísimos? Yo alguna vez me sentí así. Antes de conocer a Dios me sentía así. No tenía nada que aferrarme, no tenía nada de qué agarrarme, nada. Pero Dios era todo lo que necesitaba, ¿no? Y Dios sabe que a veces nos cuesta. Dios sabe cuánto buscamos conocerlo y creerle. Y por eso, miren lo que dice en Lucas 22, el último versículo, y oramos. Y si quieren ponerse de pie, vamos a orar juntos. Cuando Jesús estaba diciéndole a Pedro y anunciando que lo iba a negar y todo, dice, yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Jesús orando por unos discípulos para que él pudiera creer, porque se venía una situación que no era más que el cumplimiento de lo que Jesús les venía diciendo, ¿no? Pero aún así oraba para que no le falte la fe. Y yo pensaba en esto también hoy. Jesús está interesado en que no nos falte la fe, porque sabe lo valiosa que es. Nuestra fe nos da acceso a esas promesas, nuestra fe
nos lleva a tener esa seguridad en Dios. Nuestra fe es lo que necesitamos para poder creerle, para poder confiar en Dios. Y yo no sé qué tan seguros o qué tanta fe, con qué tanta fe llegamos hoy acá. Alguno estaba re convencido y llegó y dijo, este es el mejor lugar y Dios tiene algo y Dios me va a hablar. Capaz otro está más como este padre que dijo, bueno, ayúdame a superarme mi incredulidad, porque me cuesta. Porque puedo creer algunas cosas, pero otra me está costando creerlo. Porque puedo creer alguna palabra, pero esto todavía no lo estoy entendiendo, o me está costando verlo, o es tan fuerte la realidad que estoy pasando que no veo otra cosa. Y ayer hablábamos con algunos de los chicos sobre las reuniones de jóvenes, ¿no? Y yo le decía que están re buenas, y bueno, coincidíamos en eso, ¿no? Que Dios nos habla, que todos los sábados Dios tiene algo especial, y Dios nos enseña, y Dios nos ministra. Y yo le decía, yo como que no me quiero ir más de ahí, es como que ese es mi lugar, todos los sábados, y qué sé yo. Y bueno, hablábamos de que ya estábamos grandes en algunos casos, ¿no? Y yo le decía, pero yo oré por esto. O sea, las reuniones están llenas y un par de los chicos que estamos ahí oramos por estas reuniones. Oramos para que se llenen, oramos para que sean reuniones en donde Dios hable, oramos porque no es una cuestión de edad, Dios puede sanar, Dios puede hablar, Dios puede traer libertad, Dios puede sembrar algo que vos después lo vas a sembrar en tu casa y hacer que las cosas empiecen a cambiar. Oramos por esto. Es una respuesta a una oración, pero ahora capaz es más sencillo verlo, porque estamos acá. Pero capaz cuando todavía no estábamos y éramos los que participábamos en la reunión era más complicado creer, ¿no? Pero ahí estábamos, creyéndole a Dios. Y así pasó con muchas personas en la Biblia a lo largo de la historia de la palabra que puedan leer, personas que le creyeron a Dios. Que cuando lo creyeron estaban con toda la fuerza y le creían y obedecieron y aunque todo el mundo decía que no, ellos le creyeron a Dios. Y ya después de viejitos, de personas mayores con 80 y pico de años, Caleb le decía, ¿vos te acordás lo que Dios dijo de nosotros? Una promesa que había pasado 40 y pico años atrás. ¿Vos te acordás de lo? Y yo tengo la imagen de mis abuelos tomando mate en la vereda de la casa, ¿no? Así personas de 80 años más o menos. ¿Vos te acordás de lo que Dios nos dijo? Yo hoy estoy igual de fuerte que en ese momento. 80 y pico de años. Y a veces nosotros no vamos más. Me cansé, me desanimé, ¿no? Y Dios hace que nuestra fe esté firme como nuestro mejor momento, ¿no? Así que oramos por eso, creyéndole a Dios, nada más que a Dios. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Dios, por estar siempre en medio nuestro. Gracias por despertar nuestros corazones a creerte, a confiar en vos, a escuchar tu voz por sobre todas las cosas. Señor, te damos muchas gracias por ser tan bueno, Dios, por hablar a nuestras vidas, por poner en nuestro corazón esa seguridad de que vos sos real y de que estás en medio nuestro. Esa seguridad de que vos te acercás a donde estemos, a nuestro trabajo, a nuestra casa, a nuestra economía, Señor, vos la tenés presente, en nuestras relaciones, en nuestras amistades, en nuestro corazón. Vos sabés de las heridas, vos sabés de los dolores, vos sabés de las traiciones o de todas las cosas que puedan estar ahí. Te damos gracias porque vos te acercás y querés estar cerca nuestro, Dios. Querés que podamos escucharte y que esa palabra y esas palabras que vos traigas a nuestras vidas empiecen a despertar nuestro corazón a confiar en vos una vez más. Gracias, Dios, porque aún a pesar de haberlo intentado tantas veces sin éxito, vos venís para cambiarlo todo, vos venís para llevarnos a creer que tus promesas son reales, que tus promesas se cumplen y que de tu mano las cosas son realmente diferentes. Señor, te damos gracias porque hoy decidimos creerte, hoy elegimos creerte. A pesar de las dificultades, sin importar lo que pase alrededor nuestro, te damos gracias porque tu palabra nos anima, nos despierta y nos inspira a creerte cada vez más. Te pedimos nos ayudes, Dios, a confiar
en que hay cosas mayores todavía, a seguir buscando en tu palabra, porque sabemos que tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra es la que transforma todo. Donde estás vos hay libertad, donde estás vos las cosas empiezan a cambiar. Creemos, Dios, que vos tenés un tiempo nuevo para nuestras vidas. Creemos que vos venís en el momento justo, que vos llegás en el momento justo, traés lo que necesitamos en el momento justo. Sabemos, Dios, que vos nos abrís camino a algo nuevo. Señor, que vos abrís una ventana a los cielos sobre nuestras vidas para conocerte más, para relacionarnos con vos, para poder llamarte nuestro papá, para poder confiar en vos como nuestro amigo, para buscar solamente consejo en vos y que de ese lugar sea de donde venga tu respuesta. Te damos gracias, Señor, porque aún teniendo debilidades podemos acercarnos para ya no seguir así, Señor, sino confiar en que vos nos ayudás y vos nos das de tu mano para poder salir de toda situación. Hoy decidimos, Señor, dejar atrás el pecado, dejar atrás las debilidades, dejar atrás todo lo que no permite que avancemos en nuestra fe. Hoy tomamos el compromiso, Dios, de exponerlo todo delante de tu presencia y que vos tengas la libertad de examinar nuestro corazón y puedas ver lo que hay para guiarnos a caminar en integridad, para guiarnos a caminar de la manera que a vos te agrada, para que al ver nuestras vidas vos puedas agradarte, para que al ver nuestras vidas vos puedas disfrutar de ver cómo obedecemos, de ver cómo te creemos, de ver cómo confiamos en vos, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, constantemente a mirarte a vos. Que nuestros ojos puedan estar fijos en vos, que nuestros ojos puedan mirarte a vos por sobre todas las cosas y que esa seguridad y esa certeza esté como un ancla en nuestro corazón y que nada nos haga dudar. Que nuestra fe nos lleve de tu mano, Señor, a vivir cosas grandes, a vivir cosas que quizás no imaginamos o que quizás no pensábamos. Señor, sos vos quien nos ayuda, Jesús, a creer cada vez más y mejor. Cada vez más y mejor, Señor, lo creemos y lo declaramos sobre nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque nuestra fe nos mantiene a resguardo y es un escudo para nosotros. Gracias por cuidar nuestros corazones. Gracias porque vos no nos dejaste solos. Gracias porque tu Espíritu Santo es el que nos acompaña a caminar, es el que nos guía, es el que nos orienta, es el que abre caminos, es el que nos despierta constantemente. Y gracias, Jesús, por encender nuestros corazones y movernos a alcanzar a otros. Gracias por depositar ese llamado en nuestros corazones. Señor, queremos tomar parte en eso que vos dejaste, queremos tomar eso que vos soltaste y queremos que nuestra fe no solamente nos lleve a vivir confiados en vos y plenamente seguros, sino que sea una fe capaz de inspirar a otros también y que nos mueva a alcanzar a otros. Hoy oramos, Dios, por esas personas que no pueden acercarse a vos por sus propios medios. Hoy oramos por aquellos que te necesitan, pero quizás no lo saben. Hoy oramos, Dios, para que vos nos lleves y nos muevas. Hoy oramos, Dios, por nuestros papás. Hoy oramos por nuestros hermanos. Hoy oramos por nuestros amigos. Hoy oramos por nuestros vecinos. Hoy oramos, Señor, por aquellos que vos ponés delante nuestro, para que podamos hablar, para que podamos predicarles, para que cosas puedan romperse dentro nuestro y puedan acceder y puedan iniciar una vida con vos, Señor. Te pedimos que nuestra fe no nos falte, te pedimos, Señor, que vos nos acompañes, te pedimos, Dios, que vos seas quien abra caminos, quien nos sostenga, quien nos prepare, Señor, quien nos lleve, quien nos sostenga, quien nos fortalezca y que podamos tener una fe firme, Señor. Te pedimos una fe inquebrantable, Señor, y queremos que tu palabra nos llene y que nos hable cada vez más. Te damos gracias, Dios, porque esto depende de vos, Señor, pero hoy elegimos creerte. Vos despertás nuestro corazón a creer, pero hoy elegimos creerte a vos. Hoy decidimos escucharte a vos. Por eso te damos muchas gracias, Espíritu Santo.